tal? Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Licenciado, tengan una muy buena tarde. Nosotros somos el grupo número 5 y hoy les vamos a hablar acerca del capítulo número 5 titulado El Indio, del libro La Patria del Criollo. Yo les voy a hablar acerca del capítulo número 1, la negación del indio como necesidad de clase. ¿Qué es la negación del indio como necesidad de clase? Si nos ponemos a enmarcar los elementos del libro La Recordación Florida y dejamos que las imágenes fluyan a través de nuestra mente en aquel paisaje colorido que nos describe La Recordación Florida, que por cierto fue escrita por Fuentes y Guzmán, nos podemos dar cuenta que a nuestra mente vienen las imágenes primeramente del español conquistador con armadura de acero, lleno de admiración de criollos, ya que los criollos admiraban mucho a los conquistadores, ¿verdad? Después de ellos pues vendrán los aventureros, los cuales venían a las Indias, que así le llamaban a Guatemala, a todo el territorio de América. Venían acompañados de los funcionarios, los cuales venían a suplantar a los criollos. Después de ellos pues se nos vendrían a la mente los criollos, los cuales eran una clase dominante a medias. Y si nos ponemos a pensar entre todos estos personajes que se nos vienen a la mente, hará falta uno, y es un personaje muy importante, el cual es el indio. Y el indio no es que estuviera olvidado, no es que no estuviera describiéndolo, sino que el indio está en cada página de La Recordación Florida, así como estaba presente en cada lugar del reino de Guatemala en ese entonces, solamente que Fuentes y Guzmán le da el mismo énfasis que se le daba en ese entonces. Lo que el libro La Recordación Florida quiere hacer es reflejar en sí lo que se daba en ese entonces, como los criollos querían ocultar la verdadera procedencia de sus riquezas y el bienestar que ellos tenían. Y como todos los criollos, Fuentes y Guzmán tenía una actitud negativa y pesimista, pero todo esto solamente tenía un fin, el restarle valor al indio. Pero como lo dijeron mis compañeros en las exposiciones anteriores, la ideología del criollo es una ideología llena de contradicciones, ya que los criollos sostenían la personalidad hispana ante los indios, pero la negaban ante los españoles. O sea, dudaban de ella ante los españoles, pero ante los indios la mantenían. A todo esto, pues esas fallas son ilustrativas también. En el libro se menciona mucho que el indio es holgazán y haragán, pero si nos ponemos a leer detenidamente nos podemos dar cuenta que el indio siempre estaba trabajando. Otro ejemplo claro es también de que en otros párrafos dice que el indio es receloso y desconfiado, pero también en otros párrafos nos dice cómo es que el criollo se aprovecha de la ignorancia del indio. Entonces esto es que se llena de contradicciones, porque cómo no quieren que el indio sea desconfiado si el criollo se aprovecha de eso. Y así podríamos seguir mencionando muchas contradicciones que tiene el libro. Por eso es que se juzga a Fuentes y Guzmán como una persona que no tiene ideología y es muy incongruente frente al tema del indio. Pero hay que dejar algo muy claro, no es que Fuentes y Guzmán no tuviera definición ideológica, sino que la mentalidad de los criollos era negar el trabajo de los indios. Y así, partiendo de las contradicciones lógicas del criollo, podemos esclarecer las cuestiones importantes de la vida colonial, especialmente lo que concierne entre las relaciones de los indios y los criollos. Y bueno, compañeros, esto fue mi exposición. Desde ya muchas gracias y le dejo el tiempo a mi compañero que sigue. Buenas tardes, compañeros, continuando con lo que es el capítulo número 5. En el apartado número 2, que habla sobre paganismo muerto y paganismo vivo, podemos hacer análisis de cómo Fuentes y Guzmán comparaba
lo que eran los indios antes de la conquista y los indios después de la conquista. Cabe recalcar que él admiraba mucho a los indios que eran antes de la conquista porque él creía que eran fuertes, inteligentes y él pensaba que el resultado de la conquista iba a mantener las personas así y no. Incluso textualmente dice: y ahora son cobardes, rústicos y sin talento, sin gobierno, desaliñados, sin arte y llenos de malicia, para que se conozca que todas las cosas se mudan, pues aún las más firmes del mundo están sujetas a una continua variedad de mudanza. Él habla acerca de la mudanza de las cosas. Un ejemplo claro de esto son los indios de Espantán. Cuando el jefe se vio derrotado, él lo único que hizo fue tomar a sus 2 hijas y huir a la montaña. Él las mató, pues las colgó de los árboles y él se suicidó con su propia lanza. Para los demás, los conquistadores, fue una situación muy difícil porque decían que egoístas son o como ellos toman ahí sí que la vida de las personas, de su propia descendencia. Pero para los indios, por su propio orgullo, dijeron: no, ¿cómo voy a dejar aquí a mis hijas que vayan a sufrir, que van a ser ultrajadas, que vayan a vivir una vida a la cual pues no eran o no eran para lo que nacieron? Entonces prefirieron ahí sí que terminar con su descendencia para evitar lo que es en ese transcurso de esclavitud. Son 170 años de sufrimiento colonial. Podemos mencionar que de 1524 a 1693 inicia todo este proceso difícil. Claro que hoy en día todavía hay rastro de todo esto, pero ellos en ese entonces, los colonizadores, mencionaban que los indios se entendían a palos y pescozazos. Fuentes y Guzmán hace énfasis en que apoya todo lo que es las costumbres, todo lo que es su forma de expresión, cómo ellos se organizaban socialmente, cómo ellos eran muy inteligentes, ahí sigue con su arquitectura, con su música, etcétera, etcétera. Pero lo único que él no apoyaba y lo único que él criticaba constantemente y estaba en contra era de la religión que ellos mantenían. Mencionamos o empezamos con las figuras o ídolos. Hay un ejemplo que en sus propias tierras, cuando ellos estaban trazando, ahí sí que para arar, para cultivar, había una esfinge enorme, la cual pues dificultaba lo que era el trazo del terreno. Lo que ellos hacen al ver este estorbo para ellos, según ellos no significaba nada, pues el culto de los indígenas no lo hacían tan evidente. Entonces creían que pues el catolicismo estaba dominando cuando no era así. Decidieron tomar esta figura, arrastrarla al barranco y ahí que se perdiera. Lo hicieron una vez, al siguiente día volvió a aparecer en su sitio. Entonces, cuando vieron a la mañana siguiente que ahí estaba la esfinge, otra vez, entre todos, la tomaron y la fueron a lanzar al barranco. Y así lo hicieron por 3 veces. Cuando él a la mañana siguiente volvía a encontrar la figura, decía: ¿cómo es posible que esta mole aparezca acá? ¿Cómo es posible si ni siquiera con la ayuda de los burros subiéndolas es tan rápido, es tan fácil hacer este traslado de esta figura o sacarla del barranco y pues luego traerla al mismo sitio? Entonces él creía que la única forma de que esta figura hiciera ese traslado era con la industria del demonio. Ahí sí que, como decimos, el diablo le ayudaba, porque para ellos todo lo que tenía que ver con las cosas, las figuras, las formas, las esfinges indígenas, para ellos eran cosas del demonio, cosas del diablo, como hoy decimos. Entonces lo que él hizo, que dice que a Picassos eliminaron esta figura. Se notó y él se dio cuenta que sí era una figura que los indígenas de ese entonces adoraban porque ellos sufrían. Él vio el sufrimiento, la impotencia, la rabia que les causó ver cómo destrozaban su figura. Ahí fue donde él entendió que la religión se mantenía mixta,
¿Por qué? Porque ellos adaptaban cosas que les enseñaban, formas de expresión católica que les enseñaban con lo que ellos tenían, a modo de seguir manteniendo lo que son sus raíces y pues ahí sí que tener contentos, por así decirlo, a los conquistadores. Se da lo que nosotros hoy en día conocemos como el sincretismo religioso. Acá nos da a entender que los indígenas de ese entonces no querían ni la religión, ni la doctrina, ni la costumbre que le iban a imponer los españoles. Para esto era ahí sí que una pelea constante, por eso es que decían que los indios eran ahí sí inmanejables en este aspecto, por lo mismo que ellos trataban de preservar lo que son sus raíces y pues mantenerse en sus creencias constantes. Otro ejemplo claro podemos hablar sobre Fray Marcos Ruiz, el cual también hace ahí su comentario, una anécdota que le pasó cuando él fue a oficiar una misa. Él cuando estaba allá en Huehuetenango a oficiar una misa, pues ustedes saben que generalmente cuando se va a ofrecer o se va a recibir al sacerdote en los pueblos, los esperan con fiesta, con todo adornado, le hacen caravana y pues ahí sí que lo siguen hasta entrar a la iglesia y luego para que él oficie la misa. Eso esperaba él. Pero cuando llegó, sí estaba adornado y sí había fiesta, pero no le estaban esperando a él ni a ningún representante de la religión católica, sino que él cuando entró a la iglesia se dio cuenta que estaban adorando, que tenían vestido a un indígena sordo. Y eso para él fue gravísimo, fue como una herejía. Él ahí sí que gritó, hizo bochinche para que pues pararan eso que estaban haciendo y lo único que logró fue de que los indígenas salieran, lo ignoraran y pues ahí sí que se llevaron a la persona que tenían, a como él dice, este indio sordo, se lo llevaron para pues seguir adorándolo en otro lado. Entonces él quiso detenerlos, lo cual causó que el pueblo que estaba ahí reunido se molestara y lo quisieron matar. Él huyó con caballos, ahí sí que por obra divina y se logró huir de esta situación. Pero lo que causó fue de que en ese entonces, cuando Fuentes y Guzmán era alcalde, tomara a todas estas personas, o los más importantes, y darles un castigo. Y el castigo generalmente era matarlos o darles latigazos para que los demás aprendieran. Y pues resulta que dos de los que capturaron habían sido alcaldes indígenas de ese entonces, o sea, eran personas que sí tenían un poder muy importante y aún así querían mantener su religión. Entonces los azotaron, pero en su corazón, por así decirlo, los indígenas siempre mantuvieron lo que son sus creencias y hasta hoy en día las siguen manteniendo. Pueden muchos hacer ahí sí la mezcla de creencias que nos han traído de otros lugares con las que se sigue manteniendo en nuestras raíces y lo podemos ver en diferentes formas de expresión. Por eso es de que está vivo todavía el paganismo, como él lo menciona, porque incluso cuando bebían, cuando festejaban, los indígenas de ese entonces lo hacían por un hecho religioso, por exaltar a sus dioses, cosa que pues como les mencionaba, Fuentes y Guzmán, uno de los principales de ese entonces, no apoyaba. Ellos creían que pues la religión que ellos tenían antes de llegar los españoles estaba viva, pero no es así. Se sigue haciendo una mezcla constante. Gracias. Licenciado, compañeros, muy buena tarde. En esta oportunidad tengo a bien hablarles sobre el tema número 3 del capítulo 5, que es los 3 grandes prejuicios en su relación con el trabajo forzado. En el capítulo anterior hemos visto cómo el cronista se pronuncia en sentido contrario frente a dos aspectos de
de un mismo asunto. El grande y complejo tema del indio llena de contradicciones en la recordación florida, y en ella vemos que si es de agrupar en series, la primera llena de disconformidades por parte de autores dando su opinión acerca de las características que se le daban al indio, y segundo, basado en datos de la realidad que la crónica retrata. Don Antonio de Guzmán hace referencia a los indios como descansadamente ricos y alude a ellos mismos diciendo que son grandísimos sufridores de inclemencias de trabajo. Si fueran más dotados de espíritu ardiente, hicieran, sin duda alguna, ventaja a todas las naciones del mundo, por el aguante y el sufrimiento y el tesón que tenían en el trabajo. Acá el historiador pues nos daba una alusión de qué eran y cómo estaban conformados los indios. Se decía que ellos trabajaban bajo el sol y el agua y el frío. No les importaban las inclemencias del tiempo, y solo se cubrían con miserables vestidos de sútil y una rota tela de algodón que llamaban tilma, no siendo otra cosa el vestido una camisa de tela y unos calzoncillos de sayal que estaban elaborados, ¿verdad? También nos narra cómo es que los indios sufrían de pobreza, tanto en sus alimentos como en la forma de que ellos dormían, porque decían que dormían sobre unas mantas y no les cubría el cuerpo. Alusión de esto sale los prejuicios que tenían los criollos hacia los nativos. Uno de ellos era ver cómo el criollo se refería hacia los indios como haraganes, ya que cuando los indios iban enviados al trabajo, el criollo pues los veía sin ganas de trabajar, sin ponerle tanto empeño. Entonces el criollo toma como referencia y los llama como haraganes, viendo también que se inclinaban hacia la especie de los vicios, especialmente le llamaban a la embriaguez. Ve esto el criollo, entonces trata en ocuparlo más en el trabajo. Entonces de esta manera pues el indio ya no se podía juntar con las demás regiones para compartir un momento quizás. Y la última era que se les decía que a los indios eran conformistas, ya que con lo poco que tenían pues ellos eran felices y
se conformaban con la pobreza y estaban tranquilos. A eso a eso el criolista le expresaba sobre los indios. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Tania Tere y les voy a presentar el subtema número 7 del capítulo número 5, que tiene como título La pretendida holgazanería como resistencia. Para poder empezar a desarrollar este tema, hemos de decir que durante todo el desarrollo de la narración, don Antonio Fuentes y Guzmán no desaprovecha ninguna oportunidad para decir que los nativos o los indios son holgazanes, y se refiere a ellos con frases descriptivas tales como: estas gentes tienen poca perseverancia para lo bueno y facilidad para los vicios. Pero para poder entender estos conceptos, vamos a decir que vamos a centrarnos en un fenómeno histórico universal, y vamos a decir que uno como persona, el interés que le pone al trabajo va directamente ligado al beneficio que recibimos de este. No vamos a poner todo nuestro empeño en algo que no nos conviene. También vamos a recalcar que para los seres humanos, en fin, trabajamos con entusiasmo y desarrollamos al 100 nuestras habilidades, sabiendo que el producto o el bien va a ser para el beneficio de nosotros mismos. Entonces surgió así, a los ojos del criollismo, lo que se le conocía como haraganería de los indios. Pero en realidad no era otra cosa que resistencia, ¿verdad? Resistencia para trabajar para los hacenderos, para los encomenderos, para los religiosos, para los reyes y hasta para desconocidos, darles a ellos el fruto de su trabajo. Vamos a entrar a otro tema, que es que el indio estaba obligado a acudir a los trabajos de haciendas y los trabajos coloniales por la paga de un real al día. Entonces empezaba a colocar esto como escudo, la haraganería, para poder no presentarse a sus trabajos. Y esto dio paso a un fenómeno que era la falta de mano de obra. Entonces los hacenderos o los capataces empezaron a ofrecer lo que eran 2 reales al día. De esta manera que los indios empezaron a acudir voluntariamente. Seguido de esto surgieron las personas que cobraban 1,5 reales al día, más alimentos. Y después de ellos surgieron los llamados peceros, que trabajaban durante una semana por 8 reales, más alimentos, ¿verdad? Entonces, pero a pesar de esto, todos estos datos eran manejados por los dueños de estas haciendas con mucha discreción, tanto que en ningún escrito quedó plasmado esto. Pero después de esto también surgió que los indios tenían que trabajar para producir tributos para las leyes y así reconocerlos como sus señorías. Desde principios del siglo XVI hasta principios del siglo XIX, en el Reino de Guatemala quedó establecida la cantidad de 2 pesos anuales, es decir, 16 reales más o menos. Y las indias también estaban obligadas a tributar, solo que en una menor cantidad, que era un tostón, o sea, 4 reales. A partir de 1634 se decretó que los tributos ya no tenían que ser en efectivo, sino en especie. Fue así como los indios tenían que producir granos como el maíz, el cacao, el chile, y las indias lo hacían de forma artesanal. Ellas producían las mantas de lana y los petates. Pero encima de esto, encima de que los indios tenían que trabajar para los altos mandos, los encomenderos, los hacendados y todos ellos, tenían que tributar, y seguidamente ellos tenían que trabajar para sí mismos y trabajar para sostener a sus familias. Entonces después surgió lo que se le conoció el pago por tarea o por destajo, y de esta manera los indios lograban así triplicar su paga.
Pero entonces surgió que realmente el repartimiento era desventajoso para los indios, y a los ojos del criollismo esta agarradería pues los hacía parecer dejados, pero no era otra cosa que resistencia. Vamos a centrar que todo lo que ellos hicieron de no presentarse en sus trabajos y de parecer agradables lo hacían de forma en resistencia, lo hacían en forma de dejadez. ¿Pero por qué? Por eso, a un rechazo de una situación que los obligaba a trabajar para un parásito extranjero, ¿verdad? Pero durante todo el desarrollo de este pasaje, pues no se nos deja de recordar que los indios son ociosos por naturaleza. Y concluyo con esto, que los de alto mando decían que ellos aborrecían el trabajo y por eso se escudaban en que los podían azotar y los podían insultar, porque era preciso obligarlos para poder trabajar. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Siguiendo con la exposición, mi nombre es Jocelyn Jimena Zurdia y me corresponde poderles explicar el subtema número 5 del capítulo, el cual se titula Los prejuicios menores, la desconfianza del indio. Bueno, para poder dar inicio a la explicación, el cronista hace mucho enfoque en una historia, la cual la ve como una lección de vida colonial por diferentes aspectos. Bueno, para iniciar también tenemos que saber que durante muchos siglos se decía que los indios eran unas personas desconfiadas, eran unas personas maliciosas, que rechazaban los beneficios de la civilización, que eran abusivos cuando se les trataba amistoso, que eran recelosos y que eran muy dados a guardar sus secretos. Entonces, para poder iniciar con la explicación de la historia, se menciona a Fray Francisco Bravo, que era originario de Málaga, el cual tenía indios a su cargo, y por medio de estos indios él pudo escuchar, se enteró que había un yacimiento de metales preciosos cerca de ahí donde ellos. Un yacimiento de metales preciosos es un yacimiento de oro. Entonces manejó esta información con bastante discreción para que los indios no se enteraran que él sabía, porque ya tenía una estrategia. Y la estrategia era de que iba a fingir ser bueno con los indios, ganarse su confianza, y específicamente se ganó la confianza de un indio que era el más viejo que trabajaba con él. Entonces esto duró aproximadamente 1 año y medio. Fue 1 año y medio de puras mentiras solo para ganarse la confianza de los indios. Entonces, durante todo este tiempo, sí se pudo ganar la confianza de los indios. Entonces, llegó el momento en donde los indios no resistieron en decirle que había un yacimiento de metales preciosos. Entonces, él optó por que les dijeran dónde estaban y esperar a que los indios pudieran darle la respuesta. Sin embargo, al principio los indios no quisieron decírselo, pero finalmente accedieron. Entonces, accedieron a poder regalarle algunas piedras, algunos fragmentos de oro, pero con la única condición de que cuando se llevara al yacimiento a Fray, él tenía que ir vendado de los ojos, y a la hora de recoger el oro ningún indio podía ayudarlo a recoger, o a la hora de llevárselos tampoco podía. Entonces pues Fray optó por decir que sí. Entonces fue un día domingo. El día domingo siguiente llevaron a Fray a donde estaba el yacimiento de metales, y pues sucedió, él agarró todo lo que pudo, y días después él tuvo que irse a España. Él viajó a España
pero antes tuvo que pasar a la ciudad capital porque esto sucedió en Huehuetenango. Pasó a la ciudad capital, pero él ya iba con la mentalidad de que iba a ir a la audiencia de Guatemala para poder denunciar o contarles lo sucedido, porque ellos sabían que de una u otra manera ese yacimiento tenía que ser informado. Estas personas tenían que saber que había un yacimiento de metales preciosos. Entonces ese era el temor que los indios tenían, de que Fray los fuera a delatar, y bueno, así fue. Entonces llevaron a un investigador, podríamos decirle, que llegó ahí a Huehuetenango y empezó a hacer diferentes cosas para que los indios pudieran hablar, para poder investigar dónde estaba el yacimiento. Entonces empezó a optar por hacer amonestaciones, seguido de diferentes ofrecimientos, amenazas, prisión, y lo último fue optar por condenar a la horca a los indios que sabían de este secreto, que sabían de la ubicación del yacimiento. Entonces los indios no permitieron, porque como era un secreto de ellos, estos optaron por guardar el secreto hasta lo último. Entonces así fue. Les hicieron cuando los optaron por llevarlos a la horca, primeramente no era para poder matarlos, sino que solo para que cuando ellos estuvieran ya con la muerte enfrente, ellos aceptaran el poder decir dónde estaba el yacimiento. Pero los indios resistieron y esto tampoco funcionó para que se le pudiera decir dónde estaba el yacimiento de oro. Entonces llegó el momento en el que optaron por llevarlos a cada uno a la horca, y así fue. Los indios que sabían del secreto fueron ahorcados uno a uno y nadie habló. Entonces el investigador regresó a la ciudad capital con ningún rastro de lo que él quería buscar, con ninguna pista. Entonces, en base a esta historia podemos observar que, bueno, en mi opinión, yo diría que es valor de los indios por resistir hasta el último momento y no decir sus secretos, porque a la hora que ellos le brindaron la confianza a Fray los defraudó y solo se benefició de ello. Entonces, ustedes háganse esta pregunta: ¿era cobardía o valor? Porque según el libro se decía que esto era cobardía de parte de los indios, pero en mi opinión es valor. Entonces háganse esta pregunta, y esto ha sido mi tema. Espero me hayan podido comprender y seguimos con el siguiente compañero. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, licenciado? Del capítulo 5 les hablaré sobre la falsa defensa del indio y sus motivaciones de clase. Existía varias expresiones adversas de los indios que ocultaban a los indios y sus valores, el prejuicio de los criollos si eran defensores o no de los indios. También había confusión si en realidad eran defensores de los indios o no. Existe una familiarización sobre el cronista a favor del criollo y sus motivaciones en cómo fue el criollo defendiendo a los indios. Existe que los indios sufrían varias enfermedades como la viruela y el sarampión, donde existía una destrucción en el pueblo. El cronista menciona que los explotadores hacían que los indios murieran y los trataban como perros. Entonces los indios, por falta de pago y de la pobreza que ellos vivían, hacían una sensible recuperación al momento de sufrir estas enfermedades. El
siguiente versión de las expresiones son de la disminución de los indios, ya que había una preocupación sobre los hacendados y los encomendadores. Menciona que los criollos que hacían una gran defensa en ese tiempo de los indios. Entonces menciona que el criollo hubiera ayudado al indio en pedir a la corona española, por ejemplo, medicamentos, capacitaciones a los indios, ya que ellos estaban sobresalientes a esos tipos de enfermedades y se podían tratar. Entonces dejaban a que los indios murieran por ese que no los ayudaban por nivel de pobreza. Entonces la preocupación de los pobladores hacían que la disminución de los indios era muy preocupante. Entonces lo que hacían ellos era la multiplicación. ¿Qué quiere decir? Entonces, que Tomás mencionaba que los poderosos hacían que los niños de 12 años prácticamente ya se pudieran casarse sin ningún problema. Entonces ahí hacían que los niños se produjeran más rápido. Otras causas de la muerte de los indios eran que habían cambios de clima, por ejemplo, del frío y calor les hacía mal. También las ovejas de añil, que al momento de ellos expirarlo, hacían un daño hacia los pulmones. También las salinas y los aserraderos, que eso al momento de inhalarlo hacía una afectación en los pulmones. Entonces, ¿qué hacían eso? Hacían que ellos al momento de regresar venían enfermos. Entonces el cronista ahí menciona que eran indefensos, falta de voz y falta de expresión al momento con ellos, con los poderosos. Entonces existía una gran preocupación para los indios. El siguiente es sobre las prohibiciones para los indios, en que los indios les cobraban impuestos al momento de pasar, ya que ellos traían tráfico de sal. Entonces, ya que venían desde el motivo desde el altiplano, a eso le cobraban a los indios. También el cobro de aduanas por las cajas reales. Entonces ahí de esa manera el criollo no podía hacer nada. Entonces el criollo no podía ser ascendido ya sea en el valle o en las cajas reales o la defensa que ellos podían hacer al momento de los indios. Las necesidades para los indios eran en que era apoyo por la fuerza del trabajo, la necesidad de comer, buscar comida a otro pueblo, ya que ellos los mandaban a buscar maíz, entonces ellos buscaban comida en el otro pueblo. También en los problemas de motivación de clase que existen que en los encomendadores y los hacendados, que los encomendadores se encargaban de los defensores de la propiedad privada de los pueblos, y los hacendados hacían que ayudaban a los pueblos a que tuvieran bastantes tierras. Entonces ahí el criollo no podía hacer nada, y entonces ahí es donde el criollo viene defendiendo a los indios. Muy buenas tardes, compañeros, licenciado. Para continuar con la exposición del capítulo número 5 del libro La Patria del Criollo, en su parte número 7, que tiene como título El indio como elemento de la patria del criollo. En esta parte se habla de las características o de las actitudes que tenían los criollos frente a los indios. Cabe resaltar que en este capítulo, más que en algunos otros anteriores, el documento La Recordación Florida es la fuente inmejorable y la más principal. Hemos seguido el procedimiento de ver a la obra y a su autor, es decir, a La Recordación Florida y a Fuentes y Guzmán, como fenómenos históricos a ambos, como personajes, como elementos, mejor dicho, históricos a lo largo de toda esta secuencia, de toda esta historia. Se ha querido presentar también el choque entre prejuicios y la realidad, y este propósito ha tenido que cargar consigo mismo varios hechos concretos del indio. Se hizo una amplia referencia al sincretismo religioso. Por sincretismo religioso entendemos como esa mezcla, una mezcla entre varias religiones, porque recordemos que el indio
el nativo, el indígena, antes de la llegada de los españoles tenía sus propias creencias, sus propias religiones, sus propios ideales, y en relación a ello se indicó una resistencia a la plena cristianización. Por cristianización evidentemente entendemos como la religión que los españoles traían consigo, en la que ellos creían, y en la religión a la que estaban totalmente decididos a imponer sobre toda la población. Esto encubría como una lucha de clase, por llamarlo así, también una resistencia a la plena conquista espiritual, porque sabemos que esta conquista espiritual, o también llamado sometimiento ideológico, fue el segundo de los 3 sometimientos que lograron los españoles sobre los indígenas. El primero fue el sometimiento bélico, el segundo fue el sometimiento ideológico y el tercero fue el sometimiento económico. Y sabemos que al haber concluido con estos 3 sometimientos, se logró la conquista total sobre los pueblos indígenas. Entonces, por eso es la importancia que tuvieron, o que sí, la resistencia que los indígenas quisieron ponerle a esta conquista espiritual, porque quizás sabían que al ser conquistados espiritual o ideológicamente iban a terminar siendo propiedad de los criollos. Pero como ya hemos visto en reiteradas ocasiones, no fue posible desafortunadamente, y los españoles lograron lo que querían. Al desmenuzar también el prejuicio criollista de la innata holgazanería del indio, o sea, esas excusas, esos pensamientos injustos que ya hemos mencionado antes, que tenían los criollos sobre los indios, quizás muchas veces para evadir hacerle el pago del salario al indio por su trabajo realizado. Muchas veces los llamaban holgazanes, les hacían creer que querían estar acomodados, que no querían trabajar, que eran holgazanes básicamente, y que en muchas ocasiones los criollos le ponían trabajo más pesado, más complicado del que el indio ya tenía que realizar, por lo que terminarlo era una tarea realmente difícil para el indio, y a la hora de exigir o pedir el pago, el criollo se excusaba en que no había terminado su trabajo, que por eso no le iba a pagar a cabalidad. Y en segundo lugar, que tratándose de un trabajo de libre contratación, es decir, que no había un documento o algún escrito que mencionara los términos y las condiciones tanto del patrono, por decirlo así, como del trabajador, se disponía que los indios, aún con salarios bajísimos y con pago a destajo, trabajaran para ellos. Con pago a destajo también entendemos como ese pago que se da por la cantidad de producción realizada, no por el tiempo en crear esta producción, sino por la producción realizada también. Se hizo también una referencia de las minas como calamidad para los indios, de las epidemias de viruelas y del traslado forzoso de trabajadores de tierra fría a climas cálidos, porque al ser trabajadores propiedad de los criollos, estos hacían lo que querían con ellos, con los indios. Como ya lo hemos visto, los trataban como objetos y no tenían ningún tipo de sentir sobre ellos, los trataban como esclavos. Un ejemplo que se me ocurre es de que, por ejemplo, a ellos no les importaba que los indios estuvieran acostumbrados a trabajar en tierras frías y que de repente fueran trasladados y forzados a trabajar en climas cálidos. Quizás esto muchas veces les podía ocasionar algunas enfermedades, no solo por la exigencia, por la explotación que ya llevaban encima, sino por ese cambio drástico de clima, de repente de clima frío a clima cálido, que muchas veces podría ser hasta devastador para los indios. Se dijo también en La Patria del Criollo, tal y como aparece en la obra de Fuentes y Guzmán, que no era de ningún modo una patria del indio, y que el indio era únicamente un elemento que formaba parte de la patria del criollo. Y quizás es oportuno completar esta aseveración
diciendo qué elemento es realmente el indio para la patria del criollo. En el panorama noticioso de la recordación florida, el indio aparece en un plano social perfectamente delimitado y con una única función también perfectamente definida, que era trabajar para la tierra, que el indio es el trabajador de la tierra, la trabaja para sí mismo, la trabaja para los hacendados y dueños de labores, para las comunidades religiosas, para los encomenderos y para el rey. No es igual ni a los españoles, ni a los negros, ni a los distintos tipos que habían de mestizos. Imagínense, decir que el indio no era ni siquiera igual a los negros, que los negros que habían sido traídos exclusivamente para ser esclavizados. Entonces concluimos en que el indio, en esa escala de razas o de clasificación, estaba en el eslabón más bajo, en la calidad más inferior, de estas clases. Está obligado a trabajar y a tributar. Las leyes hacen de él un sujeto especial con derechos y obligaciones diferentes a las de los otros sectores. El indio está ahí únicamente para servir, para ser el servidor de los criollos. Esta es su razón de ser desde el momento en que fue ganada la tierra, porque al mencionar el término la tierra ganada, el indio va de la mano con ese término, porque la tierra involucra al indio. El indio trabaja con la tierra, es decir que van juntos, van de la mano básicamente. Y cuando el criollo tiene la vivencia del legado recibido de sus mayores, de lo que hoy gozamos, el indio está ahí como algo que existe junto a la tierra y existe únicamente para trabajarla. Entonces, en esta parte número 7 concluimos primero en que el indio no tuvo una patria, evidentemente. La única patria que hubo fue la del criollo, y que el indio, la única función que cumplía en esta patria era ser un elemento, y la función de este elemento, es decir, el indio, es y debe ser el complemento de la tierra.